Buenos días. Bueno, Buen día, profe. buen día. Hoy vamos a concluir el desarrollo Buenos días. del módulo 6 y como les dije, digamos, a partir de mañana, digamos, durante esta semana y la próxima, yo voy a empezar a desarrollar, digamos, el módulo séptimo del programa, sobre todo por el hecho de que el tiempo que tenemos para el segundo parcial, que está previsto para el 25 de noviembre, bueno, reduce los días de clase que teníamos en esta primera parte. Y después, ya después de la segunda semana, digamos, de esa semana, esta primera y la que sigue, bueno, ya después haríamos un impasse hasta después del primer parcial. Así que igualmente mañana, pasado mañana y luego la próxima semana, lunes, martes y miércoles, vamos a tener clases vinculadas con el módulo, con los contenidos del módulo séptimo. Bueno, como ven ustedes en el módulo, el hecho es, en primer lugar, uno de los temas pendientes es un tema fundamental, que es el tema del derecho a la identidad. Cuando hablamos de derecho a la identidad, hablamos de una realidad, digamos, compleja, porque hay distintas aristas dentro de las cuales se desarrolla el tema de la identidad. Vimos en particular en la última clase el tema del derecho al nombre. El derecho al nombre es un derecho que hace a la identidad de las personas, y tal es así que la propia Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 18, tal cual lo vimos, está marcando la necesidad de que aún la persona cuente con un nombre de fantasía transitoriamente, ¿no? En situaciones, por ejemplo, de un niño que es abandonado en la vía pública y luego, digamos, es internado en una institución hospitalaria o de guarda, evidentemente su identidad tiene que estar individualizada con un nombre, aunque sea, vuelvo a insistir, un nombre que no adquiera el carácter de permanente o definitivo. Entonces, esta fue una primera aproximación, pero hay otros componentes. Hay otros componentes que tienen que ver con la identidad. Uno que se ha desarrollado fuertemente, sobre todo en la legislación argentina, es lo que hoy denominamos identidad de género, o que en el pasado denominábamos identidad sexual. Hoy ese aspecto de la identidad representa la posibilidad de un concepto de identidad mucho más amplio, que tiene que ver con esa sigla que es LGTBQ+, que refleja fundamentalmente los distintos géneros posibles, pero que a la vez tampoco los define en forma absoluta. Entonces, digamos, el lesbianismo, el queer, la homosexualidad, etcétera, etcétera, forman parte de esa identidad. Hoy están incorporadas, están reconocidas como tales y por lo tanto se incorporan, digamos, en un concepto no binario. Es decir, que esa identidad ya no se trata de esa identidad binaria clásica, hombre-mujer, y que tenía que ver exclusivamente con los aspectos fisiológicos, físicos de los órganos reproductivos, sino que se incluyen otras formas de determinación de esa identidad que no tienen que ver exclusivamente con ese dato o con esa información. Y que a la vez la ley argentina no solamente
digamos, admite esa diversidad de género, acepta esa diversidad de género en condiciones de igualdad, sino que a la vez la propia persona titular de ese género lo puede modificar con el tiempo y pedir otro tipo de identidad o identificación de género. Entonces, este es un aspecto que justamente tiene que ver con el derecho a la identidad. Es decir, este desarrollo, esta evolución desde los criterios binarios clásicos, hombre-mujer, al concepto múltiple de género, que tiene que ver con lo que se denomina genéricamente diversidad sexual. Bueno, esto va marcando justamente, está estrechamente vinculado con el derecho a la identidad. ¿Mm? Y es uno de los elementos componentes de este derecho. El otro elemento es también, bueno, la identidad sanguínea, digamos, que es una de las formas clásicas de la identidad. Es decir, conocer al padre y el madre de sangre. En nuestro sistema legal de adopción, por ejemplo, ha incluido ya hace bastante tiempo atrás la posibilidad de que el adoptado en forma, digamos, absoluta, pueda, a partir de los 18 años, reconocer quiénes son o averiguar quiénes son sus padres de sangre. Aun cuando esa adopción plena, de carácter pleno, sustituye, es decir, uno de los resultados jurídicos que la adopción plena produce es que es el desplazamiento del padre y de la madre de sangre. A diferencia de lo que se llama, digamos, la adopción relativa, que en general mantiene ese vínculo, ¿no? Que se da sobre todo, digamos, cuando uno de los integrantes de una pareja da el nombre al hijo de esa pareja, pero que es un padre diferente, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, la identidad sanguínea permanece, pero en la adopción plena desaparece totalmente. Pero la ley, justamente, como ha revalorizado la identidad desde esta perspectiva, desde la identidad sanguínea, bueno, aún en los casos en que legalmente se sustituye, el adoptado tiene derecho a averiguar, al cumplir la mayoría de edad, los 18 años, cuál es su identidad sanguínea. Por supuesto que esa identidad sanguínea constituye, digamos, en nuestro sistema jurídico clásico, civil clásico, la base fundamental, digamos, de determinación de la identidad. Y por lo menos, por ejemplo, también la ley presume que dentro de un periodo de nacimiento dentro del matrimonio, bueno, ese hijo es prima facie matrimonial. Ahora, aún frente a esa identidad sanguínea clásica, digamos, que es el sistema clásico de determinación de la identidad, hay que tener en cuenta, bueno, que es uno de los componentes. El componente de género forma parte de la identidad, el componente del origen sanguíneo de una persona, es decir, quiénes son sus padres, su padre, su madre sanguínea, es también parte del derecho a la identidad. En nuestro sistema constitucional, digamos, el derecho a la identidad ha adquirido jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994 y la jerarquización constitucional de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es la que aborda en forma específica y concreta el derecho a la identidad, en el artículo 8. Ahí establece que los estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño
a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Acá, justamente, el carácter compuesto del concepto de identidad está desarrollado en el primer párrafo del artículo 8 de la Convención de Derechos del Niño, donde aparece la nacionalidad, donde aparece el nombre, pero donde también aparecen las relaciones familiares. Es decir, esos tres componentes son tres componentes básicos del derecho a la identidad y el Estado debe garantizar su preservación. También es cierto que nuestra legislación ya desde hace tiempo ha extremado los recaudos para la identidad de un niño y de su relación con su identidad sanguínea. Que en el pasado, digamos, ya bastante tiempo atrás, bueno, simplemente se hacía con una denuncia del nombre del padre y de la madre, que generalmente se certificaba a través de un certificado de nacimiento extendido por la propia unidad hospitalaria, por ejemplo, o la autoridad médica que haya intervenido en la gestación y en el nacimiento, en el proceso de nacimiento, para determinar esa identidad. Hoy por hoy se ha incorporado, por ejemplo, la identidad plantar, es decir, el hecho de que la planta del niño se incorpore dentro de la ficha identificatoria, porque justamente lo que se procura es evitar el fraude y el comercio de niños a partir de la posibilidad de que se identifique a nombre de un tercero un niño sin que estos sean efectivamente los padres. Esta situación, por supuesto, que tuvo, digamos, una gran trascendencia institucional en la Argentina, en la medida en que uno de los mecanismos de privación de la identidad durante la dictadura militar fue la apropiación de niños y de niñas, que en general se inscribían a nombre de terceros como si fueran sus padres, madre y padre sanguíneo. Es por eso que el segundo párrafo de ese artículo 8 refiere a que cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas, con miras a restablecer rápidamente su identidad. Es decir, que la propia convención incorpora la situación de la privación ilegal. Y en general, durante el proceso de elaboración y desarrollo de la Convención de Derechos del Niño en Naciones Unidas, bueno, la participación en particular de Abuelas de Plaza de Mayo fue muy activa. Tengan ustedes que esa convención se va a aprobar en 1989 por las Naciones Unidas, y en todos esos años previos, sobre todo a partir de la recuperación democrática en la Argentina, bueno, Abuelas de Plaza de Mayo tuvo en el proceso de negociación un rol sumamente importante para la inclusión de este segundo párrafo que tiene que ver con la privación ilegal. Y esa privación ilegal, bueno, puede afectar las relaciones familiares, puede afectar el nombre, puede afectar la nacionalidad, o puede afectar la identidad sexual, eventualmente, o la totalidad de esos elementos, ¿no? Como era el caso particular de la apropiación, porque la apropiación no solamente en muchos casos podía representar, digamos, o en la mayoría de los casos, la privación de la relación familiar como una consecuencia inmediata y directa, sino, por ejemplo, un nombre que no era el verdadero, porque ha habido muchos casos durante la dictadura en los cuales la madre que dio a luz en clandestinidad,
por ejemplo, le ha asignado un nombre determinado que luego el apropiador ha cambiado o ha modificado. Entonces, en ese caso, puede haber también distintas situaciones en las cuales los elementos componentes de ese derecho a la identidad sean ilegalmente sustituidos. Entonces, en este caso, bueno, en el caso particular de la dictadura militar argentina, de 1976 en adelante, bueno, esto se transformó en uno de los mecanismos del carácter sistemático de la represión ilegal. Entonces, justamente, bueno, ese ejemplo fue sumamente trabajado, digamos, a nivel internacional, como para que además la convención previera una situación particular que es la privación ilegal y la responsabilidad del Estado a su restitución. Y entonces, ¿esto qué representa? Bueno, representa una responsabilidad también del Estado y en particular del Poder Judicial en ese proceso de restitución de identidad como derecho y de recomposición de las relaciones familiares. Por supuesto que en la práctica concreta se han dado situaciones muy diversas vinculadas con la apropiación de niños y niñas durante la dictadura militar, en el sentido de que hay casos en los cuales evidentemente los que figuran como padres, digamos, de acuerdo al registro civil, bueno, eran lo que se llama clásicamente apropiadores, es decir, conocían el carácter ilegal del origen, ya sea porque habían participado del acto represivo o ya sea porque había sido entregado por alguien que formaba parte del sistema represivo, un integrante de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza de Seguridad. Pero también ha habido casos en los cuales esa apropiación, si bien es ilegal, lo era con desconocimiento. Es decir, porque ha habido casos en los cuales esos niños fueron llevados, por ejemplo, a la casa cuna y alojados en la casa cuna y luego dados en adopción. Y quien adopta lo hace de buena fe. Entonces las situaciones de relación, de revinculación son distintas en un caso y en otro. Y por supuesto distinta la conducta frente a la responsabilidad penal. Cuando el origen ilegal se conoce, a cuando ese origen ilegal no es conocido por quien termina adoptando, por ejemplo, un niño o una niña que fue víctima del terrorismo de Estado. Todas esas situaciones tuvieron, digamos, un fuerte impacto en la Argentina y tuvieron también un fuerte impacto en el proceso de negociación de la Convención Internacional de Derechos del Niño y en particular de la inclusión de este segundo párrafo en el artículo 8. Por lo tanto, el enunciado de lo que constituye el derecho a la identidad está expresamente desarrollado en la primera parte, en el primer párrafo del artículo 8, donde no solamente tenemos el nombre, la nacionalidad, las relaciones familiares u otros componentes, como vuelvo a insistir en el caso particular de la ley argentina, la identidad de género, así definida, bueno, forma parte de este concepto de identidad que es complejo. Después nosotros vamos a ver el tema de la nacionalidad, sobre todo, esto se ve en el módulo octavo del programa, pero también hay que decir de que en la propia Convención Americana de Derechos Humanos, cuando refiere al derecho a la nacionalidad, establece que si eventualmente la persona careciera del derecho a la nacionalidad, al menos debe otorgársela el Estado del lugar de nacimiento. Es decir, que establece una regla por la cual nadie puede carecer
de la identidad en relación a su nacionalidad. Y a la vez el derecho internacional, como hay una convención en particular que procura, digamos, eliminar la patricia, digamos, los apátridas, que son las personas que carecen de nacionalidad. Que es un fenómeno que se va a dar principalmente en Europa a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, donde la distribución geográfica de Europa, y sobre todo la llamada Europa del Este, se va a modificar a partir de la desaparición del Imperio austrohúngaro, con lo cual van a aparecer algunos de los países del este, como es el caso de Hungría, como es el caso de Checoslovaquia, por ejemplo, de Polonia. ¿Y qué pasaba? Bueno, esos nuevos estados, es decir, las personas nacidas en el Imperio Austrohúngaro tenían esa nacionalidad propia del estado en el cual habían nacido, pero al modificarse esos estados lo habían perdido, ¿no? Porque la vinculación de la nacionalidad genera una relación particular del titular de la nacionalidad con el estado respectivo, que es el sentido último desde el punto de vista político de la nacionalidad. Y si el estado no existe, evidentemente ese vínculo desaparece y esa nacionalidad se vuelve abstracta. Y ese fue uno de los primeros problemas que generó la patricia, porque los nuevos estados no reconocían a quienes habían nacido dentro de esos nuevos territorios en el pasado y por ende quedaban sin nacionalidad. Después, por supuesto, el caso que más trascendencia ha tenido desde el punto de vista histórico se va a desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial y es la constitución del Estado de Israel por una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, el Estado de Israel va a ser consecuencia de una decisión del sistema internacional de Estados, de la relación internacional de Estados a través de las Naciones Unidas que se va a crear a la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Entonces, este es el segundo gran ejemplo, digamos, más generalizado. Pero en la actualidad, por ejemplo, esta contradicción se puede dar respecto a la diversidad de regímenes entre estados, que son sobre todo el régimen del ius sanguinis, que significa llevar la nacionalidad de los padres, y sobre todo del padre, ¿no? En general el predominio de la nacionalidad del padre, que es el que determina la nacionalidad del hijo o de la hija. Ese concepto se contrapone con otro concepto que es el que rige en la Argentina, el llamado ius solis, que es la persona que nace en el territorio. Es decir, es argentino toda persona nacida en territorio nacional, por regla general. A veces se puede dar una contraposición entre ambos regímenes que en última instancia, por ejemplo, si un hijo nace en un país que tiene el ius sanguinis y a su vez su propio estado tiene el ius solis, bueno, eso genera una contradicción. ¿Por qué? Porque el estado que tiene el ius sanguinis va a decir, ah, no, usted tiene la nacionalidad del padre o de la madre. Y para esa nacionalidad, en el caso de un argentino nacido en Francia, por ejemplo, hijo de argentino nacido en Francia, le van a decir en la Argentina, no, nació en Francia y no en territorio nacional y por lo tanto no tiene la nacionalidad argentina. Esto hay una solución dentro de la legislación argentina, que es la nacionalidad por opción. Pero en última instancia, esa contradicción puede darse en estados que no contemplan esa alternativa. Por lo tanto, se quedaría sin nacionalidad. Es por eso que la Convención Americana de Derechos Humanos dice que si por la legislación del propio Estado
en que la persona nacido, la persona carece de una nacionalidad, debe otorgársele al menos la nacionalidad del territorio en que nació. Y esto justamente se fortalece no solamente porque la nacionalidad se transforma también no solamente en un derecho del Estado, sino en un derecho de los individuos, y a su vez reforzado por el carácter de integrar la identidad de la persona. En el caso particular de lo que denominamos las relaciones de familia, sobre todo, también hay que señalar de que hoy por hoy el concepto de familia también es un concepto amplio. Es decir, el criterio de llamada familia ampliada está muy extendida, digamos, ¿no? En este momento. Por lo tanto, cuando se habla de familia, hoy por hoy, o de relaciones familiares, no solamente se habla de relaciones familiares entre padre, madre, hijos e hijas, sino que se habla en un concepto más extendido, que no solamente abarca a ascendientes, en el caso particular de los abuelos, que, por ejemplo, no solamente tienen derecho a ver a sus nietos, sino que en determinadas circunstancias pueden tener obligaciones para el sostenimiento, para el aporte económico, para el sostenimiento de las necesidades básicas de ese nieto o de esa nieta, por ejemplo. Entonces esas relaciones se extienden en derechos y en obligaciones. Pero a su vez, muchas veces cuando se dan las cuestiones de conflicto, es decir, situaciones de abandono, de no asistencia por parte del padre o de la madre respecto a un hijo o hija, bueno, no solamente la justicia ha contemplado la posibilidad de recurrir a los abuelos o a otros colaterales, por ejemplo, hermanos, hermanas, sino además a otras personas con las cuales ese niño o esa niña puede mantener o mantiene una relación de familiaridad. Por ejemplo, los padrinos, que si tienen una relación de familiaridad con ese niño o con esa niña, bueno, en un contexto determinado y a los fines de resolver, digamos, estas situaciones de conflicto, bueno, pueden ser tenidos en cuenta como guardadores. Entonces, eso generalmente en la legislación argentina y en la práctica jurisdiccional argentina ya está fuertemente consolidado, donde las llamadas relaciones familiares no son las relaciones, digamos, exclusivamente entre padre y madre, hijos e hijas, sino también las relaciones con los ascendientes, la relación con los abuelos, con los colaterales, en el caso de familiares que pueden ser hermanos, hermanas de los padres, de la madre, sino también de otros componentes familiares que, digamos, están por fuera de esa relación de consanguinidad. Y esto tiene que ver justamente con este concepto amplio de relaciones familiares, ¿no? De lo que entendemos como relaciones familiares. Entonces es importante comprender de que hoy esos componentes ya no son componentes que pueden calificarse como componentes aislados. Nombre, género, nacionalidad, relaciones familiares, como institutos individuales y separados entre sí, sino que además todos ellos están aglutinados en un derecho más amplio y que, vuelvo a insistir, tiene una gran importancia y una gran trascendencia, que es el derecho a la identidad. Entonces, cuando yo privo a una persona de su nacionalidad o carece de ella, no solamente le estoy afectando el derecho a contar con una nacionalidad, sino le estoy afectando el derecho a su propia identidad. Y esto es importante que se tenga en cuenta, porque a la vez este componente
complejo del derecho a la identidad está expresamente reconocido hoy por el artículo 8 de la Convención de Derechos del Niño, que en realidad en la República Argentina rige a partir de 1990, que es el momento en que la convención fue ratificada por la Argentina, pero que a partir de 1994 además tiene jerarquía constitucional. Bueno, dentro de este concepto, digamos, también hay que señalar, bueno, que justamente una cuestión que estaba vinculada y que está vinculada con el derecho a la identidad, en última instancia, es el que está vinculado con el matrimonio igualitario. Es decir, el matrimonio igualitario también genera consolida una forma de identidad familiar. Por lo tanto, el matrimonio igualitario está vinculado con el derecho a la identidad, porque en la medida en que se admiten matrimonios más allá de las relaciones heterosexuales, evidentemente esto se integra a un componente de familia y a un componente de derecho de familia, y en última instancia también, cosa que lo hemos visto sobre todo en las formas asistidas de concepción, en que uno de los integrantes a una relación lesbiana por una forma de asistencia en la concepción y en el embarazo, bueno, puede eventualmente tener un hijo. Entonces, esto también se consolida en ese sentido, porque a su vez, si esa pareja está casada y constituye un matrimonio, bueno, esa relación de identidad se fortalece. Por eso es que tanto la ley de género como la ley de matrimonio igualitario tienen un fuerte impacto en el concepto de identidad. A la vez, bueno, hay que decir también de que ya en la Convención Americana de Derechos Humanos se excluía una distinción que en nuestro sistema civil clásico estaba presente, que era la distinción entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. La Convención de Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, justamente establece esta equiparación, es decir, la igualdad de derechos entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, cosa que ahora se ha incorporado definitivamente en nuestro orden civil, en la medida en que, bueno, eso no sé si lo están viendo ya la primera parte, digamos, civil 1, pero que evidentemente está marcando una concepción en la cual estas diferencias se superan en la medida en que una característica que generalmente la doctrina ha admitido es que el nuevo Código Civil y Comercial se ha constitucionalizado, porque evidentemente el régimen civil anterior, bueno, mantenía determinadas confrontaciones, determinados enfrentamientos con dispositivos de igualdad de derechos que estaban en la Convención Americana de Derechos Humanos o que estaban en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, que evidentemente ahora están absoluta y totalmente superados. Pero imagínense en que esto, bueno, era un proceso de estigmatización desde el punto de vista de la identidad familiar, de establecer, bueno, si era hijo de un matrimonio legal o si era hijo de una relación de concubinato. Bueno, vuelvo a insistir, aún las relaciones de concubinato en la Argentina
ya no son el ejemplo de las relaciones no legales o fuera de la ley. ¿Por qué? Porque una relación de concubinato se puede registrar en este momento, se puede reconocer jurídicamente, inscribiendo en el registro civil de las personas el carácter de relación de concubinato existente. Con lo cual, aún también el concubinato ha perdido ese concepto de ilegalidad que era tradicional, sobre todo en la Argentina, mientras no rigió el divorcio vincular. Es decir, estamos hablando de la década de 1980, que es cuando, con la recuperación democrática en el gobierno de Raúl Alfonsín, se va a aprobar la ley de divorcio vincular. Hasta ese momento, la separación era personal y el vínculo permanecía, el vínculo matrimonial permanecía, y por lo tanto, de acuerdo a la ley argentina, no se podía contraer un nuevo matrimonio. Es decir, proliferaban las relaciones de concubinato, y esas relaciones de concubinato se consideraban tradicionalmente en infracción de la ley argentina. Es decir, representaban claramente una situación de ilegalidad. Bueno, eso hoy se ha modificado drásticamente. No solamente superando el concepto binario del matrimonio legal, sino además habilitando a las distintas opciones que una pareja puede tener respecto a la forma de constitución de una familia, ya sea a través del matrimonio legal, ya sea a través del matrimonio legal dentro del concepto de género, o eventualmente reconociéndose la relación de concubinato. Todo eso evidentemente también ha generado un fuerte impacto en el derecho a la identidad. Por eso son dispositivos normativos en la Argentina que en relación al derecho a la identidad tienen un fuerte impacto, porque en última instancia lo que han hecho es legalizar, es decir, admitir por parte del Estado la existencia de una diversidad de relaciones entre personas. Entonces, esto es de una gran importancia en el contexto del derecho a la identidad. Por otro lado, lo que se llama el grupo de los LGTBQ+, ¿no? Que hoy por hoy, digamos, tiene no solamente un fuerte reconocimiento a través de la legislación nacional, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la necesidad de respeto de esta diversidad de géneros, de sus derechos y la protección de los mismos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que esta protección y esta amplitud de criterio no solamente está acompañada por la legislación nacional, sino que también está acompañada por el desarrollo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Y justamente todo este proceso de evolución, bueno, tiene que ver centralmente con la idea de la identidad, de la protección del derecho a la identidad. Bueno, la última parte de este módulo habla del derecho a la libertad y de la seguridad personal. Ustedes saben que el principio tradicional, digamos, liberal, es justamente libertad y seguridad, son los dos principios básicos
de los sistemas liberales de protección. La libertad es un valor básico del sistema constitucional que se refleja en una multiplicidad de situaciones. Una multiplicidad de situaciones que están dadas. En primer lugar, con el desarrollo del sistema de derechos, que vuelvo a insistir, un sistema de derechos que originariamente, sobre todo, vuelvo a insistir, en la etapa decimonónica, en la etapa en que nuestro desarrollo constitucional se consolida, eran entendidos, sobre todo a partir del impacto de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana, como límites a la acción del Estado. Entonces, el reconocimiento de derechos era un escudo de protección a la libertad personal. Es decir, porque se entendía que el reconocimiento y la protección de esos derechos por parte del Estado establecía una regla básica y fundamental, que es que el Estado no los podía violar, no los podía vulnerar, no los podía dejar de reconocer como tales. Es decir, un límite a la acción estatal. Por lo tanto, el origen de los llamados derechos individuales, que son los descriptos en el artículo 14 de la Constitución Nacional, a los cuales por supuesto hay que incluir el derecho a la vida, son en principio reconocidos como límites a la acción del Estado. Recuerden ustedes, cosa que es bastante conocida, el proceso de evolución constitucional de los Estados Unidos es que en principio la Constitución de Estados Unidos carecía de normas que reconocieran derechos. ¿Y cuál era el argumento de los federalistas? Que no está habilitada su violación, que si el Estado se limita, digamos, a lo habilitado expresamente por la Constitución en los artículos en que regulaba el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, esos derechos no podían estar en riesgo. La experiencia posterior demostró la necesidad, 20 años después, de incorporar las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, que para eventualmente poder limitar efectivamente la acción del Estado, esos derechos tenían que estar expresamente reconocidos a fin de que eventualmente frente a su violación se pudieran exigir al Estado, sobre todo a través del Poder Judicial. Entonces, esos son elementos básicos y fundamentales a tener en cuenta. Es decir, ese es el origen. Por eso el origen de los derechos está justamente vinculado con la posibilidad de que el individuo sea una persona libre, es decir, no esté sometida a injerencias arbitrarias o ilegales por parte del Estado. Una segunda etapa le va a dar al régimen de derechos otro alcance, que es de alguna manera de alcance contemporáneo. Es decir, que la efectiva libertad del individuo, es decir, que el individuo tenga un derecho mucho más efectivo y pleno a la libertad, ya no solamente exige que el Estado no intervenga o no violente esos derechos, sino que exige que el Estado reconozca y favorezca el acceso a determinados derechos. Entonces ahí va a aparecer esta segunda etapa del llamado constitucionalismo social, que va a comenzar en el siglo XX y que se va a instalar en la Argentina con la reforma de 1949 y luego con la reforma de 1957, está determinando sobre todo que la libertad de la persona ya no solamente responde al respeto de esos derechos individuales, sino que otros derechos sociales, otros derechos vinculados con
relacionados con el trabajo y el acceso al trabajo, a lo que se suma el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda digna, ya no son elementos que quedan, digamos, al libre arbitrio estatal, porque constituyen componentes básicos para que una persona sea efectivamente libre. Es decir, tenga posibilidades de tener un grado mayor de libertad. Si tiene educación, si tiene protección adecuada de su salud, si tiene acceso a la vivienda, etc. Es por eso que fundamentalmente, insisto en esto, el Sistema Internacional de Derechos Humanos ha dicho que la vulneración fundamental y masiva de derechos está dada por la pobreza y por la indigencia. Entonces, evidentemente, acá aparecen otros factores que ya no son la existencia misma de los llamados derechos civiles y políticos o derechos individuales en el pasado, digamos, sino que la necesidad de acceder o de tornar efectivos a derechos económicos, sociales y culturales, hoy también hacen a la libertad de las personas. Si una persona, y particularmente en ese contexto, a no ser pobre y no ser indigente. Entonces nosotros tenemos justamente una situación en la que sabemos perfectamente que más del 40% de la población argentina vive por debajo de la pobreza. Que piensen ustedes, no sé, vi ayer que hacen falta alrededor, para no ser pobre, de 68.500 pesos por mes. Es decir, ¿quién está con esos ingresos? Y en general para una familia representa el esfuerzo de varios de sus integrantes para poder llegar a esa cifra, ¿no? Si piensen ustedes que estamos hablando de 70.000 pesos, cuando el salario mínimo vital y móvil está al nivel de la indigencia, 29.000, que es el monto que es el que un grupo familiar que no llega, que gana por debajo de los 30.000 pesos, es indigente. Entonces, muchos jubilados son indigentes en la Argentina y muchos trabajadores que ganan la mínima son indigentes, no solamente pobres, son indigentes. Entonces, toda esa situación es sumamente importante y trascendente porque impacta en la libertad de las personas. Es decir, la persona que no tiene lo básico para alimentarse, que no tiene lo básico para vestirse, que no tiene lo básico para la protección de su salud o de acceso a una vivienda, evidentemente ve cercenada su libertad. Entonces, este concepto de libertad se ve fundamentalmente marcado en el propio desarrollo de los derechos. Es decir, desde los derechos civiles y políticos, que tradicionalmente dentro de la estructura liberal es límites a la acción del Estado, a la incorporación del constitucionalismo social y al reconocimiento de derechos sociales y culturales como parte de la protección de la libertad de la persona, y esto vinculado con lo que vimos cuando hablamos de fundamentación de los derechos, basado en el concepto ético de dignidad de la persona, ¿no? Es decir, no puede ser libre la persona cuya dignidad no es respetada. Entonces, evidentemente esto vincula fuertemente el concepto de libertad en términos amplios, el concepto de libertad con el concepto de derechos. Están íntimamente asociados en nuestra Constitución. Por supuesto que luego hay toda una serie de reglas que tienen que ver con la protección, en particular de la llamada libertad ambulatoria, que es, en definitiva, todo lo que gira a través de las garantías que luego vamos a ver en el módulo 11, las garantías en el proceso penal, las definiciones del artículo 18 de la Constitución Nacional, por ejemplo, o del artículo 43 al hacer referencia al habeas corpus,
que es, digamos, un concepto, desde mi perspectiva, restringido de la libertad, ¿no? Es decir, cuando hay una privación física, cuando hay una privación material a la libertad ambulatoria. Pero este es un aspecto de la libertad. Pero lo que se llama, bueno, la libertad de decidir, la libertad del individuo como tal, bueno, en gran medida con la protección de estos derechos, bueno, esto no elimina condicionamientos sociales, de la realidad, etcétera, de una manera absoluta, pero favorecen a la libertad de la persona, a que la persona pueda obrar con mayor grado de libertad, y eso es indiscutible. Es decir, la persona que no solamente es respetada en sus derechos personales, sino que tiene además acceso a la educación, a la salud, a un ingreso digno, a condiciones dignas de trabajo, etcétera, evidentemente su grado de libertad aumenta. No es absoluto, porque el concepto de libertad no es de carácter absoluto, pero los condicionamientos sociales, los condicionamientos de la realidad son menores y por lo tanto el ámbito de libertad crece, y esto es indudable. Y por ende, vuelvo a insistir, que ese derecho a la libertad está tan fuertemente vinculado a la libertad, a los derechos como tales, al reconocimiento y a la efectividad de los derechos, porque hace sobre todo a ampliar las posibilidades materiales del ejercicio de ese derecho a la libertad. En sentido restringido, podemos hablar del derecho a la libertad vinculado con la libertad ambulatoria, ¿no? Que es lo que está previsto en el artículo 18, está previsto en el artículo 43 de la Constitución cuando habla de habeas corpus, ¿no? Pero desde mi perspectiva el concepto de libertad tiene un alcance mucho mayor y es un valor propio del sistema constitucional. El segundo es la seguridad, el concepto de seguridad. La seguridad individual era, si ustedes hacen un rastreo inicial de nuestro derecho patrio a partir del 25 de mayo de 1810, bueno, las primeras dos declaraciones importantes, normas importantes de 1811, van a ser el de la libertad de expresión, por ejemplo, el derecho a expresarse sin censura, y el segundo va a ser la seguridad individual. Es decir, que el concepto de seguridad individual, bueno, tiene fundamentalmente una raíz liberal, es decir, está instalada, digamos, como un derecho básico que va a generarse dentro de las ideas liberales y de la constitucionalización de esas ideas a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana a fines del siglo XVIII, pero que se van a consolidar durante el siglo XIX y que se van a materializar, en el caso particular de nuestra historia, a través de estos dos principios básicos: libertad, lo que se llama la libertad de expresión o libertad de imprenta tradicionalmente, y el tema de la seguridad individual, la protección de la seguridad individual. Por supuesto que las convenciones de derechos humanos han ampliado el concepto en la medida en que la propia, por ejemplo, Convención Americana de Derechos Humanos, al hablar de la reglamentación de los derechos, y entre ellos el concepto de seguridad, bueno, va a incorporar dos conceptos que son sumamente importantes. Primero, la seguridad de todos. Es decir, que el concepto de seguridad no puede ser la seguridad de un determinado sector social o determinado grupo, y en muchas veces a través de un proceso de
de estigmatización y de discriminación de un grupo contra otro. Además, hoy claramente ha estado bien en claro que estas ideas, a la vez el propio concepto de seguridad se ha cambiado, ¿no? Tradicionalmente es esa seguridad de las personas con recursos económicos frente a la seguridad de aquellos que carecen de esos recursos. Pero hoy por hoy el concepto y el análisis de seguridad, lo he escuchado hace poco y en un análisis que se hizo profundo de esta realidad, es que mucha de esa inseguridad es vivida, digamos, justamente por los propios sectores desplazados económicamente. Y sobre todo porque los sectores económicamente más favorecidos, bueno, ya tienen toda una serie de medidas de seguridad, alarmas, rejas, etcétera, que evidentemente reducen la posibilidad de la inseguridad y sobre todo de la inseguridad delictiva. Entonces, muchas veces esta inseguridad no se traslada solamente, digamos, a esos sectores pudientes o con recursos, sino aún dentro de un barrio marginal, a través del robo de una pequeña despensa, de un pequeño negocio dentro de un barrio, etcétera. Es decir, de aquellas personas que pueden estar económicamente en una pequeña mejoría respecto al resto. Y esto evidentemente también es importante tenerlo en cuenta porque está justamente encerrado en este concepto de la Convención Americana de Derechos Humanos que habla de la seguridad de todos. Es decir, el concepto de seguridad exige romper esta dicotomía entre sectores marginales y sectores con recursos. Recuerdo que hace unos años atrás, el intendente de San Isidro, que es Pose, que lo ha sido durante varios periodos, de San Isidro, había levantado, digamos, una muralla entre un sector, digamos, que vivía en una villa de emergencia, digamos, en un barrio pobre del distrito, con respecto a otros que tenían clase media. Entonces, ese es un concepto de seguridad que está no solamente superado en la medida en que representa una violación de derechos humanos y una conducta de carácter discriminatorio, sino que también el concepto de seguridad se ha modificado. Y hoy no solamente hay que pensar, digamos, desde esa perspectiva, digamos, binaria, gente que tiene recursos y gente que no la tiene, y donde la gente que no tiene recursos es amenaza a la seguridad de los que sí la tienen, cuando en realidad este concepto de inseguridad se ha expandido. Y en la medida en que se ha expandido, ese derecho de todos a la seguridad se ha consolidado. Entonces, esta es una perspectiva también a tener en cuenta respecto al concepto de seguridad. Y otro límite que es sumamente importante cuando hablamos de seguridad es que esa seguridad debe responder a las necesidades de una sociedad democrática. Es decir, que tampoco en materia de seguridad se pueden adoptar acciones que sean violatorias de los derechos humanos. Esto es otro aspecto fundamental. Una de las cuestiones que dentro de como experiencia, sobre todo el terrorismo de Estado en la Argentina, y que se consolidó a partir de la recuperación democrática en la llamada Ley de Seguridad Nacional, es separar el rol de las fuerzas de seguridad con las Fuerzas Armadas. Es decir, las fuerzas de seguridad, estamos hablando de las fuerzas policiales provinciales, de la Fuerza Policial Federal, estamos hablando, por ejemplo, de la Gendarmería también,
deben estar destinados a garantizar la seguridad interna. Las Fuerzas Armadas tienen como rol principal la protección de la seguridad interna, externa, la soberanía, la defensa de la soberanía. Ese es el rol principal de las Fuerzas Armadas. Justamente esta definición y esta distinción, justamente lo que pretende también es, bueno, superar experiencias que resultaron muy trágicas para la Argentina, pero a la vez el hecho de que esto aún las situaciones de inseguridad requieren de determinados límites propios de las necesidades de la sociedad democrática. Y una de ellas es que las Fuerzas Armadas no intervengan en el contexto de problemas de inseguridad interna. Esto se asocia además con una realidad que fue lo que se conoció como la doctrina de la seguridad nacional, que fue la que impactó centralmente en las Fuerzas Armadas latinoamericanas durante las décadas del 60 y del 70, que hicieron que todos los países latinoamericanos terminaran bajo regímenes dictatoriales militares a través de golpes de Estado, que establecía que frente a los conflictos de inseguridad interna le correspondía intervenir a las Fuerzas Armadas. Y eso llevó a las experiencias tan trágicas que en el caso particular de la Argentina es lo que denominamos terrorismo de Estado, es decir, utilizar los recursos, las instalaciones y los individuos integrantes del Estado para la represión ilegal. Entonces, esto también es un factor sumamente importante y que, vuelvo a insistir, las necesidades de una sociedad democrática son un límite preciso para el tema de la seguridad y de cómo encarar la cuestión de la seguridad y la seguridad individual. Esto es un aspecto central, un aspecto fundamental a tener en cuenta. Es decir, la idea de seguridad no es solamente una idea que tenga que esquematizarse entre sectores sociales. Es una necesidad de toda la población y, por otro lado, una necesidad que debe ser satisfecha respetando determinados límites. No solamente los límites propios de los derechos de las personas, sino también de los órganos habilitados para llevarlos adelante. Porque justamente la experiencia, que no es solamente una experiencia argentina, sino una experiencia de América Latina durante esas décadas que van a partir del primer golpe militar, que es 1964 Brasil, hasta los posteriores en Chile, en la Argentina, en el Uruguay, etc. Bueno, fueron llevando a una situación de generalización de la intervención de las Fuerzas Armadas a los fines de asegurar y garantizar la seguridad interna que llevaron a esto que hemos llamado terrorismo de Estado. Por lo tanto, son límites que la propia experiencia histórica ha recomendado. No solamente son límites de carácter teórico, son límites que tienen que ver también con las consecuencias que la experiencia ha producido y ha generado en América Latina y en la Argentina en particular. Bueno, vamos a dejar acá. Con esto, digamos, concluimos el desarrollo de lo que van a ser las primeras 5 bolillas. Si recuerden ustedes, la bolilla 1, la bolilla 2, 4, 5 y 6, que van a integrar la primera evaluación parcial, y que la bolilla, digamos, tercera es la que van a desarrollar ustedes con el doctor Lanza en el trabajo práctico. Y en esta semana
Y la próxima vamos a ingresar en el desarrollo del módulo séptimo y a la finalización, digamos, del mes de septiembre, bueno, vamos a hacer un impasse hasta después del primer parcial para continuar el desarrollo de la segunda parte del programa. Bueno, nos vemos mañana. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan respecto a esta primera parte, quieran consultar, bueno, estoy totalmente a disposición a partir de mañana para evacuar todas las dudas o todas las inquietudes que tengan respecto al contenido de esta primera parte. Bueno, hasta mañana. Profesor, una pregunta. Sí. Mañana Sí. es el Día del Estudiante. ¿Hay clases? Porque se decía desde el centro de estudiantes que no había. Ah, ¿no había clases? No, no sabía. Bueno, no, si no hay clases, lo vamos a hacer el miércoles, no hay problema. Ah, bueno. No, si está dispuesto que no hay clases. Así se decía, no sé si Consejo Académico lo aprobó, no tengo ni idea. Bueno, para evitar confusiones, retomamos las clases el miércoles. Perfecto. El miércoles retomamos las clases. Muy bien. Gracias. No.